A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV, que de lunes a viernes analiza e informa temas de coyuntura, a partir de las 8:30 y el reprise a la 1:30 de la tarde. Este día vamos a hablar acerca de política y para ello hemos invitado al catedrático César Ulloa. Bienvenido, César. Muchísimas gracias, Miley. Expreso un cordial saludo a la audiencia. Siempre estoy gustoso de compartir este espacio en Telesucesos. Vamos a comenzar dialogando acerca de la trayectoria del doctor Julio César Trujillo, quien falleció el pasado domingo. Bueno, el país rinde tributo a uno de los personajes que se convierte en una reserva ética del Ecuador, porque aun cuando estemos de acuerdo o en desacuerdo con muchas de las decisiones que tomó a lo largo de su trayectoria, sin embargo sus credenciales son impecables en cuanto a lo que se refiere a honestidad, transparencia, lucha contra la corrupción, defensa de los derechos humanos. Julio César Trujillo es de ese grupo de políticos ecuatorianos que nunca se cansaron en cuanto a la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad, con la finalidad de lograr una sociedad, como él decía, más justa. A sus 80 años nos deja grandes lecciones en cuanto a no claudicar en algo que en la sociedad actual está en crisis, es decir, la ética. Y por eso, claro, en su paso por el Consejo de Participación Social y Transitorio, indudablemente él venía con unas credenciales después de haber ejercido la coordinación general de la Comisión Nacional Cívica Anticorrupción, en una época de persecución, en una época en donde él y varios de sus integrantes fueron judicializados, y todavía en la retina de los ecuatorianos y de las ecuatorianas está aquellas escenas en donde se les mira en una audiencia por una demanda que presentó el ex contralor prófugo de la justicia, Carlos Polit. Entonces era una cosa de locura, porque nosotros miramos ese espacio que debía estar plagado de gente joven, de gente joven adulta, y vemos que más bien son un conjunto de extraordinarios ancianos, sabios, y con mucha ética, que nos dan grandes lecciones a los ecuatorianos, Miley. Ahora hace pocas semanas se eligió a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Qué se espera de estas nuevas autoridades? Porque la Asamblea está atravesando por un momento de crisis donde la ciudadanía como que no confía tanto en ellos. Bueno, históricamente el Congreso Nacional, luego Asamblea, es una de las instituciones que han sido peormente calificadas dentro de las instituciones que conforman el sistema democrático. Indudablemente ha recibido unos golpes mortales, en el sentido de que las denuncias por los diezmos, como por algunos acuerdos de trastienda, han ido diluyendo la imagen de la Asamblea. Creemos que este nuevo periodo legislativo, que dura 2 años, de alguna manera va a tratar de consolidar o armonizar algunos acuerdos que el país quiere, en términos de que el gobierno ha podido lograr una mayoría en acuerdo con fuerzas como CREO, como el Bloque de Integración Nacional, como con algunos independientes, quedando por fuera los socialcristianos y los correístas más ortodoxos, con la finalidad de sacar adelante algunas cosas mínimas, ¿no? Creo que hay cosas claves que la Asamblea Nacional debe tratar. Se me ocurre, por ejemplo, una nueva ley orgánica de seguridad social. Eso es clave en el Ecuador. Se me ocurre todo el futuro que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, reformar en las competencias, en las atribuciones, incluso en algún proyecto que permita la eliminación. Recordemos que una de las cosas que quería promover Julio César Trujillo, Maylin y audiencia
es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una gran convocatoria nacional sobre la base de coger el número de firmas que establece la Carta Magna, presentar a la Corte Constitucional, después de esto calificar y que vaya el Consejo Nacional Electoral. Un tema también clave es la cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. El Ecuador y varios gobiernos de América Latina han sido golpeados por el caso de Odebrecht. Todavía no se esclarece con precisión el financiamiento de campaña, de las campañas de algunos políticos. Está en discusión para esta asamblea las reformas al Código de la Democracia, es decir, la forma como se transforman votos en escaños, el tema del financiamiento de la política, la comunicación política, las circunscripciones electorales, la manera como debe estar integrado el Consejo Nacional Electoral. También está en discusión un tema que es bastante clave e importante, es decir, darle un papel protagónico a la juventud. Vivimos una sociedad adultocéntrica que en el diseño de política pública poco o casi nada incluye un segmento de la población que cuantitativamente es decisivo de aquí a 30 o 40 años. Creo que en los temas también está esta nueva correlación de fuerzas que ha logrado el Ejecutivo en la Asamblea, pero también además nosotros podemos observar, Maylin, que la elección de nuevas autoridades locales y seccionales también ponen o abren un abanico de propuestas distintas de cara a las elecciones del 2021. Yo creo que estos son los grandes temas que el país quiere tratar sin perder de vista la reactivación económica y todo lo que también puede generar a futuro estas voces o estos ruidos que están comenzando en función de algunos acuerdos que el gobierno ha planteado en la carta de intención con el fondo en cuanto a al tema laboral. Son varios los temas que debe analizar este nuevo periodo de la Asamblea, pero en cuanto al Código de la Democracia, ¿cómo ve usted la propuesta de uno de los consejeros del CNE de que los partidos políticos se autofinancien? Bueno, ha habido varias propuestas, una de ellas es del consejero Luis Verde Soto, en la medida no solo de examinar con precisión de dónde proviene el financiamiento, es decir, transparentar los recursos que hacen posible que exista proselitismo, sino también todo aquello que los partidos tendrían que devolver en materia de recursos si no alcanzan el umbral que es necesario para la competencia electoral. Entonces, yo creo que hay temas que no han sido abordados con precisión. Por ejemplo, el tema del financiamiento electoral, es decir, un cruce de cuentas entre CNE, Contraloría, todo lo que significa tener partidos o organizaciones políticas de carácter público, es decir, que sean financiadas por el Estado. ¿Hasta qué punto de vista se puede poner limitaciones o alcances para que el financiamiento privado no necesariamente coopte, cohesione algunas propuestas privadas en organizaciones de carácter público? También en materia electoral está la manera de transparentar el padrón electoral, es decir, cómo se va a lograr un registro depurado en donde intervenga, en donde el registro civil y el Consejo Nacional Electoral tengan un padrón unificado. Dentro de las reformas del Código de la Democracia también está qué papel deben tener los partidos, cómo deben estar conformados los partidos y qué tipo de partidos necesitamos a futuro. Nosotros podemos observar, Maylin y audiencia, que la manera tradicional como se concebía los partidos políticos ya no funciona en la actualidad, no solo por la comunicación política en términos digitales, sino también por algunos efectos que la corrupción, los caudillismos y los cacicazgos han generado en la ciudadanía en términos de antipolítica. La gente poco se siente identificada con los partidos. Claro, y en cuanto al Código Orgánico de la Salud, que ha sido una de las reformas o de las leyes más criticadas en la Asamblea, hace poco Wilson Merino criticó duramente a los asambleístas porque dice que este debate lleva ya 7 años en la Asamblea. ¿Qué podemos decir sobre ello? Bueno, yo creo que la salud está en terapia intensiva porque si bien hubo una suerte de inversión bastante potente en términos de infraestructura hospitalaria, eso no quiere decir que el sistema de salud en términos de calidad haya mejorado. Y hablo de mejoramiento en cuanto a la calidad de atención, en cuanto al equipamiento y la profesionalización, es decir, los especialistas que se necesita para usar esa tecnología, en cuanto a la concepción del tipo de medicina que el Estado quiere tener
y también en cuanto a los distintos tipos y modalidades de centros hospitalarios que tiene el Ecuador. Nosotros vemos con bastante preocupación, por ejemplo, cómo se sigue instrumentalizando a los profesionales de la salud que trabajan para el Estado en una serie de marchas de carácter de apoyo para algún tipo de funcionario o funcionaria. Entonces yo creo que el sistema de salud debe revisarse, la inversión en el sistema, la cobertura, el tipo de especialidades que tienen los hospitales, el trato con dignidad que deben recibir los galenos, las enfermeras, la gente que hace asistencia, pero también la parte administrativa de los hospitales. Nosotros hemos visto que en la década anterior se privilegió el incremento de burocracia en términos administrativos más que lo que requiere un hospital, que son profesionales de la salud. Nosotros podríamos ver el número de personas que estaban a cargo del manejo de ambulancias y de tipo de cosas versus el número de médicos que necesita un hospital. Y de cara al sistema de salud, una de las cosas que es clave que se debería impulsar en la asamblea, en la ciudadanía, es lo que tiene que ver con la seguridad social. Y la seguridad social refleja el tipo de estado de bienestar que tenemos. No solo porque el seguro inicia como una modalidad de agrupar a pensionistas, sino también porque el seguro luego comenzó a tener cobertura en términos de salud, en términos de prestaciones y en términos de jubilación. El seguro social en la actualidad no da abasto. La mesa especializada en estudios de seguridad social de la Mesa de la Convergencia ha sido bastante importante en sus pronunciamientos en poner alertas al seguro social. Tenemos que tener claridad de los estados actuariales de la seguridad social. Tenemos que tener claro si el seguro puede a futuro o no cubrir las pensiones, si el seguro social está en capacidad de cobertura en términos de salud. La seguridad tiene varios principios: solidaridad intergeneracional e intrageneracional, el principio de cobertura, el principio de atención de salud, el término de rendición de cuentas. Hasta ahora, Maylin, los distintos directivos que han pasado por la seguridad social no han hecho una adecuada evaluación transparente en el manejo de los recursos de la seguridad social. Entonces hay ese tipo de cosas que nosotros de alguna manera alertamos y quisiéramos provocar debate, porque la seguridad social es la columna vertebral del Estado. Lo que recauda el seguro social es el 20% del PIB. Entonces estamos hablando de que el seguro social es una institución clave, decisiva para el manejo del Estado ecuatoriano. En algunos reportajes periodísticos he leído que se considera que en 15 años o menos tal vez va a desaparecer esto del IES, los aportes. ¿Usted qué puede analizar en base a eso? Bueno, yo creo que las observaciones que ha hecho la mesa especializada de la Mesa de la Convergencia, donde se agrupa varias organizaciones de la sociedad civil muy serias, han advertido varias cosas. Una de las cosas es tener estudios actuariales, es decir, tener con claridad unas cifras transparentes, porque además, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución que tiene liquidez permanente, eso fue tergiversándose en la medida que los gobiernos de turno hicieron caja chica de los recursos del IES. La segunda, hay que transparentar la deuda que tiene el Estado con el IES. La tercera cosa, hay que saber si la estructura en cuanto al organigrama, al funcionamiento, al sistema operativo, administrativo, al software que se utiliza, está a tono con el siglo XXI. Daría la impresión que la administración del seguro social sigue siendo del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI. Habría que ver también cómo se maneja los distintos procesos en cuanto a la contratación de lo que significa los principales insumos para la atención de salud. Creo que hay que transparentar las contrataciones de medicamentos. Pero además habría que ver la capacidad que tiene el IES en la actualidad, según los estudios actuariales, de poder garantizar para las personas que están en un proceso de retiro de jubilación sus pensiones a futuro. Entonces yo creo que todas estas cosas están en discusión. Hago eco yo de algunas sugerencias que ha hecho la mesa especializada del IES, en el sentido de que el Ecuador requiere una nueva ley orgánica de seguridad social.
en donde se determine una nueva manera de conformación del directorio, porque si en el directorio sigue existiendo un representante del Ejecutivo, querríamos decir que siempre va a haber una cuota de politización en la administración de la seguridad social, más que un manejo técnico, que es lo que se ha advertido desde distintos sectores. Bueno, luego de hacer este análisis a lo que debería hacer la Asamblea Nacional, podríamos hacer un análisis de, bueno, el gobierno de Lenín Moreno está próximo a cumplir 2 años. Claro. ¿Qué se ha visto en cuanto a obras, en cuanto a la lucha contra la corrupción? Porque recordemos que al inicio de su gobierno Lenín Moreno manifestó que donde se tocaba salía pus. Entonces, ¿ha avanzado, ha progresado? ¿Cómo está? Bueno, yo creo que habría que matizar y por temática hacer una evaluación de lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno. Una de las cosas que se ha tratado sin que se cumpla en la totalidad es un desmarcamiento, es un desmarcarse del correísmo, y ha habido cosas bastante puntuales. En lo que se refiere a las libertades de expresión, opinión y prensa, el gobierno ha tenido la voluntad, por ejemplo, para reformar la Ley Orgánica de Comunicación. En el país no se puede desconocer que vivimos aires de libertad bastante distintos al estado de propaganda y control hegemónica de la opinión pública por parte del anterior gobierno. Creo que eso nadie puede desconocer. Nadie puede desconocer tampoco que a través de la consulta popular de febrero del año pasado se trató de desmontar institucionalmente el aparataje del gobierno de Alianza País de los 10 años a través de las acciones que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Creo que ha sido acciones necesarias, pero todavía no suficientes. En materia de lucha contra la corrupción, si bien han iniciado algunos procesos, pero son procesos que todavía continúan. El Ecuador todavía no ha recuperado el dinero que ha sido que se ha ido por corrupción. Yo creo que esa es una de las deudas pendientes del gobierno de Lenín Moreno. Mientras en otros países se ha recuperado ingentes sumas de dinero, creo que en el Ecuador ha habido intenciones por encauzar o por iniciar procesos jurídicos a las personas que están inmersas en temas de corrupción. Sin embargo, el Ecuador no ha recuperado el dinero. Uno de los hechos notables de este gobierno es lo que pasó con sus 2 ex vicepresidentes. Tenemos un ex vicepresidente privado de la libertad, Jorge Glass, por la figura de asociación ilícita, que dentro de la tipificación de los delitos en materia de corrupción es la menor. Sin embargo, ya dice mucho. Y tenemos una ex vicepresidenta que fue retirada incluso su título universitario por la manera dudosa como se consiguió esa especialidad. Yo creo que en materia política el gobierno todavía sigue siendo débil, es decir, no es un gobierno que tenga todos los respaldos y apoyo, pero que curiosamente, sin embargo, en lo débil que es, la ciudadanía no ha pensado en destituirlo. Pese a que es un gobierno que no tiene el respaldo mayoritario de la población, sin embargo es un gobierno que genera cierta tolerancia en la ciudadanía. Y yo creo que en materia económica el gobierno todavía no ha definido un modelo claro. Me parece que las medidas que se están tomando son medidas coyunturales más que estructurales. Creo que no está una orientación muy visible en cuanto al modelo que se quiere configurar. Y yo creo que hay algo que el gobierno no ha hecho todavía, pero que sin embargo es importante que lo haga, y es tomar el toro por los cuernos en materia de seguridad social. Esa es una bomba que le puede estallar en la cara a Lenín Moreno, si es que no toma decisiones. El tema de la seguridad social es un tema de terapia intensiva. Hay otro tema que ningún gobierno, incluido lo ha resuelto, y es el tema de las fronteras vivas. Es decir, todavía las fronteras son zonas de muy baja cobertura en cuanto a satisfacción de servicios y necesidades básicas. No hay una frontera que dinamice economía. Son fronteras donde la informalidad genera economía y por lo tanto muy permeables a todos los peligros que acecha el crimen transnacional organizado. Creo que es una deuda pendiente. Y yo creo que dentro de estos aspectos, un tema positivo es arrancar con el Acuerdo Nacional por la Educación. Ahí hay un ministro muy calificado que estuvo en el contrato social, Milton Luna,
Pero claro, son acuerdos al 2030, es decir, no solo depende que el gobierno actual ponga la primera piedra, sino que los siguientes gobiernos también le den una serie de continuidades a estas grandes cosas que suceden. Un tema no resuelto también es transparentar cómo ha funcionado el sistema de administración de justicia en el Ecuador. Creo que es un tema pendiente que entiendo con la evaluación que se va a hacer a la Corte Nacional de Justicia, sí, tendremos algunas luces del espectro coyuntural político en ese tema. Claro, debemos ser también conscientes que el gobierno de Lenín Moreno recibió un gobierno... Así es. Devastado. En economía... Devastado, así es. Devastado, entonces sí le ha tocado como un poco fuerte afrontar todos los temas. Igual creo que una decisión positiva, bueno, que muchos califican como positiva, es elegir a Diana Salazar como fiscal general del Estado. Y se me olvidaba un tema que es vertebrador en cuanto a la conducción del Estado en materia de relaciones internacionales, es la manera como se ha ido recuperando la Cancillería. No solo porque está una persona que tiene todas las credenciales en términos profesionales, porque es un funcionario de carrera, como es el actual canciller, José Valencia, sino que se ha dado pasos como el hecho de profesionalizar de nuevo a sus miembros de Cancillería a través de la apertura de la escuela diplomática, las decisiones que el gobierno ha tomado respecto de la crisis de democracia, diría de la dictadura que se vive en Venezuela. El gobierno ha respaldado al presidente de la Asamblea, ahora interino por la usurpación del poder por parte de Maduro, el respaldo a Guaidó. Y también la manera como el gobierno se ha ido distanciando y prácticamente cerrando su intervención en el ALBA, en Luna Sur también, y más bien mira la integración desde una integración más pragmática, una integración con países que de alguna manera están en sintonía con las exigencias y demandas de un mundo más globalizado. Claro, porque uno de los problemas también de este gobierno es el desempleo. El desempleo se está incrementando en niveles alarmantes, elevados. Y también la migración, porque, bueno, yo de vez en cuando voy a la frontera entre Tulcán y Piales, en Rumichaca, y las personas, o sea, es devastador mirarles durmiendo en el piso, en colchones. Claro. Hace unos 5 meses atrás hice un reportaje. Y en este reportaje, bueno, entrevisté a una de las personas que estaba migrando y me comentó que no estaban recibiendo alimentación, que llegaban acá y no recibían más que una atención en salud. Y decía que que la excusa que les ponían es que el gobierno ya no tenía recursos, el gobierno ecuatoriano ya no tenía recursos económicos para poder alimentarlos. Bueno, una materia que se debe profundizar es la progresividad de derechos en lo que se conoce en el mundo como movilidad humana. Creo que ahí el gobierno tiene una asignatura pendiente del mayor éxodo que se ha producido en América Latina en los últimos años como resultado del desgobierno, de la persecución política y de la crisis humanitaria en Venezuela. Es una asignatura pendiente. Pero creo que en estos 2 años, el 24 de mayo, el gobierno puede decir que ha hecho cosas muy positivas, favorables, y hay algunas asignaturas pendientes. Indudablemente, para quienes queremos lo mejor para el país, siempre tendremos claridad que entre lo ideal y lo posible hay una distancia. Indudablemente, las acciones deberían contribuir para que esos ideales se cumplan, pero tampoco dejamos de perder de vista que el gobierno heredó una situación bastante crítica y compleja. Bueno, hemos analizado el cambio de autoridades de la Asamblea Nacional, los 2 años de gobierno del presidente Lenín Moreno, y vamos a quedar pendientes con un tema. César Ulloa también ha escrito algunos libros, entre ellos Millennials a través del espejo, y lo vamos a invitar en otra ocasión para... Encantado, Maylin. Siempre será para mí un honor y un placer compartir contigo esta tribuna donde la opinión pública puede tener una expectativa o curiosidad por otros temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, César, por todas las opiniones vertidas en este espacio. Les recuerdo que Telesucesos llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 8:30 por la señal de Telesucesos Canal 29. Si tiene alguna duda, comentario o desea que
abordemos algún tema en especial, escríbanos a nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Telesucesos29 y en Facebook Telesucesos Quito. Pase bien. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.